Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a trabajar con respecto a lo que dije en el video anterior. Vamos a definir lo que es la dependencia e independencia lineal de funciones. Porque resulta que la solución de una ecuación diferencial ordinaria lineal, que son las que estamos trabajando para este examen, la solución es una cierta combinación de funciones. Y esas funciones tienen que tener cierta característica que se define a partir de la independencia de ellas. ¿Ok? Entonces, uno utiliza un concepto que es absolutamente análogo al que usted trabaja en álgebra lineal. Porque en álgebra lineal, por ejemplo, si a usted le dan un vector U1, un vector U2, así hasta UN, usted va a decir que estos vectores son linealmente dependientes, por ejemplo, linealmente dependientes, son LD, le llaman en álgebra lineal aquí donde U1, U sub I es un vector, por ejemplo, en Rn, que es donde usted trabaja en álgebra lineal. Así que, sí, solo sí, cuando usted escribe el vector nulo en términos de una combinación lineal de esos vectores, alfa 1 U1 más alfa 2 U2, así hasta alfa n UN, si solo si esto pasa, o sea, si yo me doy una combinación lineal del cero en términos de esos vectores, y alguno, o varios, ¿verdad? O varios de los escalares, alfa 1 hasta alfa n, alguno de ellos es diferente de cero. O sea, cuando yo genero la combinación lineal del cero en términos de los vectores, entonces alguno o varios de los escalares son diferentes de cero. ¿Ok? Entonces, esa es la definición que usted sabe de que n vectores en Rn sean linealmente dependientes. O sea, que uno pueda escribir la combinación lineal de tal manera que algunos de los escalares son diferentes de cero. Ok, y luego, ¿qué es lo que le dicen a usted cuando le están enseñando esta teoría? Que si la única forma de escribir el cero como combinación lineal de los vectores es tomando todos los escalares iguales a cero, entonces se dice que los vectores son linealmente independientes, ¿ok? Entonces, si más bien la única solución para los escalares, es que alfa 1 sea igual a alfa 2 y todos iguales a alfa n, o sea, si todos son iguales a 0, entonces se dicen que los vectores U1 hasta U sub n son vectores linealmente independientes. ¿Ok? Linealmente independientes. Y la idea intuitiva de la dependencia o la independencia de los vectores es que cuando los vectores son independientes, técnicamente no hay información repetida entre ellos. O sea, uno no puede reconstruir un vector, la información que contiene un vector es completamente independiente de la que contiene todos los demás. En cambio, cuando estás en vectores dependientes, un vector es dependiente si usted lo puede reconstruir a partir de los demás. Por lo tanto, eso significaría que hay información redundante. Por ejemplo, si yo le digo a usted que agarre un vector como el vector 2,3 y el vector v, que sería el 4,6, estos dos vectores son completamente redundantes entre ellos. ¿Por qué? Porque si yo agarro este vector y lo multiplico por 2,
me genera este otro. Entonces, lo que quiere decir es que yo puedo pasarme de aquí a aquí multiplicando por 2. Por lo tanto, estos vectores tienen información que es completamente redundante. Yo de uno puedo reconstruir el otro. Cuando eso pasa, lo que se dice es que los vectores son dependientes. Y yo lo que quiero en la teoría de las ecuaciones diferenciales, yo lo que quiero es hablar de independencia, que sean vectores independientes. Es decir, que no haya información redundante entre ellos. Eso es lo que quiere decir en palabras sencillas la independencia lineal. La independencia lineal. Entonces, si yo agarro esto, que es lo que usted aprendió en álgebra lineal, y se lo llevo al mundo de las funciones, la definición es idéntica. Es idéntica. ¿Por qué? Vean la definición que tengo aquí para ustedes de lo que es dependencia de funciones, o sea, que sean funciones linealmente dependientes. ¿Qué es lo que dicen? Se dice que un conjunto Y1, Y2 hasta Yn, Y1, Y2 hasta Yn, es linealmente dependiente en un intervalo I si existen escalares, no todos cero. Esa es la idea, que no todos sean cero, que al menos uno sea cero, ¿ok? Para todo X en un cierto intervalo, entonces se cumple esta igualdad que está aquí. Es decir, recuerde que este cero es cero vector, que en el mundo de las funciones es la función nula. ¿Qué es lo que significa la función nula? La función f de x igual a 0. Es decir, que para todo x le asigno 0. Eso es cuando yo digo que tengo el vector 0. ¿Ok? En el mundo de las funciones. Me refiero específicamente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo que tengo por acá es que yo puedo escribir la función nula como una combinación lineal y con solo uno de los escalares que sea diferente de 0, entonces yo lo que voy a decir es que las funciones son linealmente dependientes. Y eso quiere decir entonces que las funciones tienen información redundante, entre ellos. Y si usted dice, profesor, muéstreme un ejemplo así como rapidito para ver si me logra ubicar bien. Bueno, vamos a agarrar esto que está aquí, lo vamos a hacer un poquito más pequeño y lo voy a meter por acá porque esto es algo de previo, ¿verdad? Voy a dar este espacio para un ejemplo. Por ejemplo, vean qué ejemplo más sencillo me voy a inventar para ustedes. Voy a pensar que estoy en un espacio de funciones donde la primera función que voy a tomar sea seno al cuadrado de x. Incluso le voy a agregar 2 por seno al cuadrado de x. Eso es la primera función, que técnicamente es un vector. Nada más que es un vector en un espacio vectorial donde los que viven son funciones. El espacio vectorial donde usted está acostumbrado a trabajar en cálculo y álgebra lineal es el espacio vectorial Rn, donde hay, por ejemplo, si estás en R2, hay pares ordenados, si estás en R3, hay tripletas, si estás en Rn, hay enétuplas y así consecutivamente, ¿ok? Usted está acostumbrado como a esos vectores, pero en general, ya en términos matemáticos, un vector es simplemente un elemento de un espacio vectorial y el espacio vectorial no tiene por qué ser Rn. Hay muchos espacios vectoriales en matemática y uno de ellos es hay espacios vectoriales donde los componentes, es decir, donde los vectores de ese espacio vectorial son funciones. Entonces, pensemos que estamos en un espacio de ese tipo y voy a tomar este vector, una función. Voy a tomar otro vector, digamos que sea coseno cuadrado. Y voy a agarrar otro más, digamos aquí 2 cos cuadrado. Y voy a agarrar la función. Voy a agarrar una función constante. Ok, entonces agarré esta función 2 seno cuadrado, esta función que está aquí y esta función que está aquí. Y yo voy a afirmar, voy a hacer una afirmación. Y ya vamos a ver por qué es cierto. Afirmación. Las funciones anteriores son
linealmente dependientes en todo R. En todo R. Linealmente dependientes en todo R. ¿Qué significa ser linealmente dependiente en todo R? Vamos a ver. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son linealmente dependientes en todo R? O sea, ¿por qué? La respuesta a esa pregunta tiene que ver con la definición. ¿Qué es lo que yo tengo que ser capaz de hacer? Ok, voy a escribir el vector 0 como combinación lineal de esas funciones. Entonces quedaría de esta manera. Quedaría alfa 1 por la primera función, más alfa 2 por la segunda función, más alfa 3 por la tercera función. ¿Ok? Por. Y yo voy a decir que esta igualdad quiero que se cumpla para todo X en R. Obviamente, esta ecuación vectorial siempre tiene solución. Esa ecuación vectorial siempre tiene solución para los escalares. ¿Por qué? Porque si usted me pone aquí un 0 y aquí un 0, entonces si los tres escalares los tomo iguales a 0, me queda una identidad, me quedaría 0 vector igual a 0 vector para todo X en R. Es decir, la ecuación que define la dependencia e independencia lineal siempre tiene solución. Ella siempre tiene solución. Lo que usted se debe preguntar no es si tiene solución o no, porque la ecuación siempre tiene solución. ¿Ok? Lo que usted se tiene que preguntar es si usted es capaz de encontrar un valor, ya sea para alfa 1, para alfa 2 y para alfa 3, donde alguno de ellos, al menos uno, pueden ser todos, ¿verdad? Pero con solo uno que sea diferente de 0 y que se me genere la igualdad, entonces si eso pasa, automáticamente voy a decir que los vectores son linealmente dependientes. Ajá. Y yo voy a entonces agarrar esta igualdad y yo le voy a decir a usted y usted me va a cerrar la idea. Propongo alfa 1 igual a 1, alfa 2 igual a 1, y la pregunta es, ¿a quién me propondría usted como alfa 3? ¿A quién me propondría usted como alfa 3? ¿Qué me pondrías, por ejemplo, ahí? ¿Qué me propondrías para que la identidad se me cumpla? ¿Verdad? Es lo que yo me refiero, para que la identidad se me cumpla. ¿A quién pondrías como alfa 3? Los guío Un un menos poco. uno. Un menos uno, correcto. David creo que fue. Sí, David. Un menos uno. ¿Por qué David dijo menos uno? Porque si yo pongo un 1 acá, esta expresión se convierte en 2 seno cuadrado. Y al poner un 1 acá, esto es 2 cos cuadrado. Por lo tanto, esta expresión sumaría 2. Y a la hora que David me pone un menos 1 aquí, me generaría 2 más menos 1 por 2 y eso da 0. Entonces, lo que quiere decir esto es que fuimos capaces de encontrar escalares donde al menos uno, bueno, en este caso los tres son diferentes de 0, ¿verdad? Pero donde al menos uno, con uno que sea diferente de 0, automáticamente eso lo que me dice es que las funciones son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes, ¿ok? Así es como funciona la dependencia lineal. Si uno logra encontrar escalares no todos iguales a 0, que hagan que la identidad se le cumpla. Y yo le voy a complementar a usted esta explicación con la independencia lineal, o sea, para que usted compare la dependencia con la independencia. ¿Ok? Aquí más bien estoy hablando de independencia. Entonces, se dice que este conjunto de funciones es linealmente independiente en un intervalo, si para cualquier x en el intervalo, esta ecuación, esa igualdad vectorial, solo se cumple, aquí dice, solo se cumple tomando los escalares iguales a 0. O sea, que no hay forma de agarrar otros escalares que no sean los ceros, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo y vamos haciendo la comparación. Por ejemplo,
Le voy a decir a usted dos funciones bien fáciles. Voy a tomar la función e a la 3x y esta función que está aquí. Otra, e a la, no le haga mucha mueca, 7x. Esas dos. Y yo le voy a hacer a usted una afirmación. Afirmación. La afirmación es, las funciones anteriores son linealmente independientes para todo x en R. Y dice, va, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es agarrar el vector 0 y escribirlo como una combinación lineal de los vectores, que en este caso son dos funciones. Y ahora la pregunta es, si esta combinación lineal que acabo de hacer para acá, si usted le puede encontrar alguna combinación para los escalares como David me ayudó aquí. Vea que aquí encontramos una combinación para los escalares que genera aquí una identidad. La pregunta es, ¿será posible encontrar una combinación para los escalares que genere una identidad en este caso? La respuesta es no. Bueno, no, primero porque ya por experiencia sé que no. Pero si quieres verlo un poquito más claro, observe lo siguiente. Aquí me quedaría, si usted gusta, podemos reacomodar esto de la siguiente, podemos reacomodarlo de la siguiente manera, ¿ok? Podemos reescribirlo como menos alfa 1 por e a la 3x más igual a, o sea, lo que hice fue pasar un término para la izquierda, para que usted lo comience a ver un poquito más claro. Ok, y ahora lo que voy a hacer es aprovecharme que las exponenciales son diferentes de cero. Entonces yo puedo simplificar estas dos exponenciales, lo cual se me convertiría en menos alfa 1 igual a alfa 2 por e a la 4x. Lo que hice fue simplificar esta expresión con esta. Y me quedó a la 4x, perdón. Y esto tiene que cumplirse para todo x en R. Esto tiene que cumplirse para todo x en R. Esto tiene que cumplirse para todo x en R también. Entonces, si yo le digo a usted, usted puede encontrarme alguna combinación para que para los escalares de tal manera que eso siempre sea una identidad. Algunos de ustedes van a tener ideas buenas y si yo no ataco esas ideas, usted va a quedar con duda. Vea las ideas que va a tener alguno de ustedes. Usted me puede decir, sí, profe, vea, yo le voy a resolver a usted este problema, porque voy a venir aquí, le voy a tomar x igual 0, y le voy a meter en este alfa, le voy a meter, por ejemplo, un menos 2, y luego en el otro le meto un 2, y me quedaría entonces, de 2 igual a 2, verdadero, le gané. Me dice, no, suave, usted me está metiendo un golazo espantoso. Usted me está metiendo un golazo espantoso. ¿Por qué? ¿Por qué no se vale eso que acabo de hacer? Porque usted puede decir, ¿por qué no vale? Yo le acabo de agarrar un alfa 1 ahí igual a menos 2 y un alfa 2 igual a 2 y se le cumplió la igualdad. ¿Qué es lo que está malo? Vea, lo que está malo es que los escalares que usted agarre tienen que servir para todo x en un intervalo, que en este caso sería para todo x en todo R. Y estos escalares que yo escogí aquí solo sirven si yo agarro x igual 0. Si ya yo meto el x y pongo un 1, entonces aquí me queda 2 por e a la 4. Y esas cosas son diferentes. Entonces, la ciencia es que los escalares que usted escoge tienen que servir para todo x en R, para el que sea. Vean, comparen con el ejemplo de la página anterior. En la página anterior, usted sabe bien lo siguiente. Vean, la página anterior, nótese lo siguiente. Me quedaba 0 vector igual, entonces, como agarré alfa 1 igual a 1, entonces me queda 2 seno cuadrado más 2 cos cuadrado menos una vez 2. Y esto sí es cierto que se cumple para todo x en R. Aquí usted no me va a decir, profe, cuando yo le cambio esta x por un número, ya eso no se cumple. No, suave.
Usted puede poner el número que le dé la gana en la X y usted sabe que 2 seno al cuadrado más 2 cos al cuadrado de X, eso suma 2, independientemente del X. El X que usted quiera, eso le va a sumar 2. Y por lo tanto, a la hora de restarle este 2, me va a dar 0. Me va a dar 0. ¿Ven la diferencia? Por eso es que aquí hay dependencia lineal. En cambio, ahora se lo voy a reforzar todavía más para que visualice la diferencia. En cambio, note lo siguiente. Como esto es una constante y esto es una constante, en cambio esto no. ¿Qué quiere decir eso? Que es imposible que usted pueda escoger estos valores, porque en el momento en que usted escoja la combinación que usted quiera, entonces este valor queda fijo, este valor queda fijo y este se sigue moviendo. Entonces, como S a la 4X se mueve para todo X en R, entonces lo que significa es que la expresión de la derecha va a ser variable. Y es imposible que una expresión variable vaya a llegar a ser igual a una expresión constante, excepto en qué caso, excepto en el caso en que usted me diga que va a agarrar el alfa 1 igual al alfa 2 igual a 0, porque ahí si usted lo prensó, ahí usted me dice, esto va a dar 0 y esto es un 0, por lo tanto, aunque esta expresión se mueva, no me importa si da a la 30, a la 25, a lo que quiera, si yo aquí le pongo un 0, el producto me daría 0. Y ahí sí sería para todo X en R. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la única forma que esta igualdad se cumpla para todo X en R es que yo los escalares los obligue a que valgan 0. Es la única forma. Por lo tanto, las funciones e a la 3x y e a la 7x son linealmente independientes en R. ¿Ok? En R. En R. Ok. ¿Sí se logró entender la diferencia de un ejemplo con el otro entonces? Sí, sí. Andy me dice que sí. Los demás, sí vamos bien. Ok. Ahora, yo sé que usted en este momento usted va a pensar y va a decir, profesor, sí se la entendí, pero este toquecito de estar uno escribiendo el vector 0 como combinación lineal y ponerse a hacer estas operacioncitas y ese análisis es un poco resbaloso. Eso yo lo veo complicado. ¿Usted no tiene alguna alternativa que me ayude a saber si dos funciones o tres o cuatro son linealmente dependientes o independientes sin necesidad de hacerlo así, sin necesidad de hacerlo por definición? Hacer esto que acabo de hacer aquí, escribir el vector 0 como combinación lineal de las funciones, eso se llama hacerlo por definición. Entonces, este ejemplo lo resolví por definición. Este ejemplo lo resolví por definición. Entonces, usted de una vez tiene la pregunta, usted me dice, profesor, por definición, sí, sí le entendí la idea, pero a mí me huele que esto, si me ponen funciones difíciles, a mí esto se me va a complicar. Y ver si los escalares tienen que ser 0 o no, eso se me va a hacer un enredo. ¿No tienes una forma alternativa? Y le digo, sí, tengo una forma alternativa para ustedes que les va a gustar un montón porque es mucho más mecánico que analítico. Esto que le acabo de explicar es mucho más analítico. Bueno, el criterio para determinar dependencia o independencia lineal sin pasar por la definición usa un objeto matemático que se llama el Gronskiano. El Gronskiano. Y al inicio usted lo verá, no dice, se ve complicado. No, hombres, esto es una salvada, porque esta va a ser la alternativa para usted poder determinar dependencia o independencia lineal sin hacerlo por definición. Obviamente, mi deber es presentárselo por definición para que la definición le pegue con todo lo que usted sabe de cálculo y álgebra lineal, para que usted no sienta que está viendo cosas que son como muy divorciadas de lo que ya usted sabe, ¿no? Es lo mismo, nada más que en este planeta, para las funciones existe una alternativa. Pero primero definamos qué es el Gronskiano. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo n funciones definidas en un cierto intervalo,
tal que cada una de ellas, por lo menos yo la pueda derivar n-1 vez. Es decir, si tengo 5 funciones, esas funciones por lo menos tienen que ser derivables 4 veces. Si tengo 80 funciones, las 80 funciones, cada una de ellas tiene que ser derivable por lo menos 79 veces. Hay funciones que cuando usted las deriva, existe la primera derivada, la segunda y ya la tercera se cae. Ya de ahí en adelante ya no existe la derivada. O sea, las funciones, no todas las funciones tienen la característica que usted las pueda derivar las veces que quiera. Por ejemplo, funciones lindísimas que usted la puede derivar las veces que le dé la gana, como el seno, el coseno, o los polinomios. Usted eso puede derivarlos 80, 100, 50,000 veces si quiere. Pero hay funciones que no. Hay funciones que usted le toma la primera derivada, la segunda y la tercera se le indefine. Usted toma primera, segunda, tercera, la siguiente se le indefine y así consecutivamente. Eso puede pasar perfectamente. Bueno, entonces, el gronskiano de estas funciones va a ser un determinante. ¿Dónde? Es un determinante, por lo tanto, tiene que ser una matriz cuadrada, lo que tengo adentro, porque recuerde que el determinante, en su sentido puro, se define para matrices cuadradas. Toda la primera fila son las funciones originales, las que usted quiere saber si son LI o LD. ¿Qué hay en la segunda fila? Pura primera derivada, o sea, agarrar la fila anterior y derivo. ¿Qué sigue? Vuelvo a derivar, voy derivando. Entonces, el determinante, lo que contiene en la primera fila son las funciones originales. Y todas las siguientes filas son las derivadas. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y así consecutivamente. ¿Cuántas veces derivo? N-1 vez. De pronto usted dice, profe, ¿por qué no se deriva hasta N? Es que si usted deriva hasta N, generaría el determinante de una matriz que no es cuadrada, y eso no tiene sentido. ¿Me explico? Porque ya usted gastó la primera fila en las funciones sin derivar. Por lo tanto, si aquí ya gastó una fila, aquí tiene derecho a usar n-1 fila, para en total tener n filas y para acá tener n columnas. Me explico, para que quede n por n, para que tenga sentido. Por eso es que la primera fila son las funciones originales y todas las otras filas son en total n-1. Entonces uno termina derivando n-1 vez. ¿Ok? Entonces, este es el gronskiano. Ese es el gronskiano. Y la pregunta obligatoria es, ¿y para qué sirve? Voy a decir muy bonito. Lo que hago nada más es acomodarlo y ir poniendo las derivadas. Está fácil, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para esto. Este teorema se llama el criterio del gronskiano. Y es el teorema que me va a permitir saber si n funciones son LI o si son LD. Y puedes leerlo un momento. Lea, por favor, dice. Sean Y1, Y2, Yn, hasta Yn funciones derivables al menos n-1 vez en un intervalo I. Entonces, si el gronskiano siempre va diferente de 0, para todo X en I, las funciones son linealmente independientes. Y si más bien el gronskiano le da 0, entonces las funciones son linealmente dependientes. Entonces le acabo de convertir el problema de independencia y de dependencia lineal en nada más calcular un determinante. Solamente en calcular un determinante. Y usted puede decirme, profesor, y este teorema está volado, ¿por qué funciona? Me dice, vea, tengamos paciencia un momento, hagamos un trato. Les voy primero a enseñarles cómo se usa y luego les explico por qué es que funciona. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar la palabra demostración y le voy a poner ejemplo. ¿Ok? Y me voy a devolver un momento a estas que están acá, estas dos funciones que les acabo de explicar, cómo, digamos, yo llegué a la conclusión que son linealmente independientes, pero las hice completamente a pie. Escribí el vector 0 como combinación lineal y fui analizando hasta que llegué a la conclusión de que la única forma que la ecuación vectorial tuviera solución es que los escalares fueran iguales a 0. Entonces concluí que eran LI. Bueno, vamos a hacer un trato. Voy a agarrar otra vez las dos funciones.
Porque yo sé que, como lo dice acá, a usted le gustó, pero a medias. Le gustó porque me lo entendió, pero no le gustó porque uno dice, porque me deja nervioso. Si me ponen funciones más feas, esto se me va a complicar. Entonces voy a llevarme las mismas dos funciones y me voy a venir para acá. Estas dos funciones. Y le voy a volver a preguntar, ¿son LI o LD en todo en R? LI o LD en R. Ya usted sabe que ya se lo resolví por definición y le probé que son LI. Ahora usted dice, profe, pero vamos a hacerlo con el gronskiano. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio del gronskiano? Hay que calcular el gronskiano de las dos funciones. Sería el gronskiano de e a la 3x, e a la 7x. ¿Y ese toque cómo es? Vea, me vas a poner un determinante. Como aquí son dos funciones, entonces va a ser un determinante 2 por 2. Si fueran tres funciones, un determinante de 3 por 3. Y así consecutivamente. Entonces, ¿quiénes voy a colocar en la primera fila? Vea qué fácil. E a la 3x y e a la 7x. ¿Quién pongo en la segunda? La derivada. 3 por e a la 3x, 7 por e a la 7x. Determinante, ¿cuánto da eso? Este por este da 7 veces e a la 10, menos este por este, 3 veces e a la 7, a la 10x también. Aquí me faltó una x y aquí me faltó así. Ajá. Listo, ¿verdad? Sí, sí tengo razón. ¿Y esto que está aquí cuánto da? Esto da 4 veces e a la 10x. Y si yo le pregunto a usted, ¿están completamente de acuerdo que esto es diferente de 0 para todo x en R? Y usted me dice, sí, claro, profe, ¿no ve que esto es una exponencial? Y la exponencial yo sé desde el colegio que tiene ámbito R más. Por lo tanto, esta expresión siempre da un número positivo. Multiplicado por 4, siempre da fijo va a dar mayor que 0. Por lo tanto, da diferente de 0. Y aquí está la gracia. Eso pasa independientemente quién sea X. X usted puede poner ahí lo que le dé la gana. Esta expresión siempre da diferente de 0 para todo X en R. Como esto pasa, entonces estoy cayendo en el primer criterio de ese teorema de arriba. ¿Qué es lo que dice el teorema? Que si el gronskiano es diferente de 0 para todo x en y, que en este caso sería para todo x en r, las funciones son linealmente independientes. Yo no sé si lograron hacer las conexiones y decir que salvada. Esto está muchísimo más fácil. ¿Sí me lograron entender? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, la conclusión a la que usted llega en este momento es, profesor, es decir, en este curso, si a mí me ponen a ver si hay funciones que son linealmente dependientes o independientes, entonces no se lo hago por definición, se lo hago con el gronskiano. Sí, correcto, me entendió bien. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, usted dice, profe, resuélvase el otro ejemplo, resuélvase el otro. También tiene que funcionar. No le digo que necesariamente es súper muerto de risa, pero de que tiene que funcionar, tiene que funcionar. ¿Cuál era el otro ejemplo? Estas. Estas que me dieron LD, ¿verdad? Estos me dieron linealmente dependientes. Es decir, voy y lo pego aquí. Esas. Esas que están ahí. Es decir, si todo coincide como debe ser, vea que estas me dieron LD. Por lo tanto, si yo calculo el gronskiano de ellas, tiene que dar 0. ¿Para que me caiga dónde? Para que me caiga en la segunda. ¿Ves? Tiene que dar 0. Esa es la forma, es la forma de darse cuenta si son LI o LD, calculando gronskiano. Ok, calculemos gronskiano un momento. Sería gronskiano de Y1, Y2 y Y3. Y yo le digo a este, hagamos un trato. Hagamos un trato. Calculemos. Juguemos un momento así para ver si están de acuerdo conmigo. Aquí iría Y1, aquí iría Y2 y aquí va Y3 que vale 2. Aquí Y1 prima, Y2 prima. Aquí sería, ahora como son tres funciones, tengo que cerrarlo en 3 por 3. Aquí quedaría Y1 segunda derivada,
Y2 segunda derivada, y aquí seguiría 0 y 0. Entonces, por el momento, no me voy a complicar la vida calculando estas derivadas, porque yo veo que la tercera columna tiene 2 ceros. Entonces, yo lo que le voy a decir a usted, yo tengo que calcular este determinante, pero ¿qué le parece si primero lo simplificamos un toque? ¿Para qué me voy a complicar de pronto calculando más de la cuenta si al fin y al cabo en esta columna hay un montón de ceros? Entonces, dejémoslo así y calculemos el determinante por la columna 3. Entonces, aquí usamos álgebra lineal y recuerde que por signo de posición, aquí marca positivo, aquí marca negativo y aquí marca positivo. Es así, ¿verdad? Por álgebra lineal. Entonces, sería el 2 multiplicado por, y cuando estoy en el 2 tengo que tapar esta fila y tengo que tapar esta columna. Esa fila y esa columna, ¿verdad? Cuando estoy calculando ahí. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 veces el determinante. Y aquí me queda Y1, Y2, Y1 segunda derivada, Y2 segunda derivada. Y pare contar, porque ahora sigo con este elemento y ahora sería 0 por, todo eso va a dar 0. Entonces, el determinante de ese de 3 por 3 lo simplifique en este. Y bueno, de algo estoy claro, no me salvé calcular la primera derivada. No me salvé de calcular la primera derivada ni la segunda, pero no importa, la calculamos. Vamos a ver, ayúdenme a ver. Entonces, yo necesito las primeras derivadas y eso. Entonces, vamos a hacer un trato. Voy a llevarme estas funciones, me las voy a llevar aquí para abajo y vamos a calcular con cierta maña, un poquito de experiencia nada más. Vamos a calcular la primera derivada. Esto implicaría que la primera derivada es 4 seno por la derivada del seno, que es coseno. Y la de abajo, la primera derivada, sería menos 4, sería 4, sí, es un menos 4 coseno por seno, ¿verdad? Quedaría así. Porque yo bajo el 2 me da 4, pero después cuando derivo el coseno me da menos seno, por eso es que aparece ese menos. Y ahora yo de ahí puedo pasar a la segunda derivada, haciendo aquí una regleta de producto. Si querés lo haces así, o si no, póngase la corbata a un toque y recuerde de mate general que el seno de 2x es 2 veces el cero multiplicado por el coseno, el seno del ángulo doble. Entonces, usted puede notar que esta expresión que está aquí, yo puedo afirmar que la primera derivada es 2 veces el seno de 2x, ¿lo es? ¿Y para qué hace eso? Pues porque ahora pasar de ahí a la segunda derivada, no tengo que hacer reglas de producto ni nada. Ahora, esto que acabo de hacer no es necesario. Yo no estoy diciendo que esto es obligatorio. Si usted quiere, la deja así y deriva con regla producto. Nada más se le hacen más cálculos, pero va a llegar a la misma conclusión porque es una identidad trigonométrica lo que estoy usando. ¿Qué sería la segunda derivada aquí? Quedaría 4 veces la derivada de seno, que es coseno. Entonces quedaría así. Esa es la segunda derivada. Y aquí puedo hacer el mismo toque. Aquí entonces, esto me quedaría que y2' sería más bien menos 2 veces el seno de 2x, lo cual implica que la segunda derivada sería menos 4 coseno de 2x. Y pues listo, porque aquí tengo, se lo voy a encerrar, aquí tengo la primera y la segunda derivada, aquí tengo la primera y la segunda derivada. Entonces ya ahora, teniendo esa información, me puedo devolver a donde estaba. Esto es 2 veces determinante. Y1', aquí quedaría un 2 seno 2x. Y aquí quedaría menos 2 sen de 2x. Ok, y las segundas derivadas, aquí me quedaría 4 cos de 2x. Y aquí menos 4 cos de 2x. ¿Sí? Y listo. Y pues ese determinante, sin necesidad de calcularlo, se ve que da 0. ¿Por qué sin necesidad de calcularlo uno puede ver que ese determinante da 0? Alguien que se ponga la corbata, digo, porque yo recuerdo que una propiedad de los determinantes es
No sé si hay algo que usted puede ver directo con ese, es evidente que ese determinante da cero. Profe, creo que es que si son múltiplos en Correcto. una sola fila, O es columna. cero el determinante. Columna. O fila o columna. Si una, lo voy a decir de otra manera, pero genial, lo recordaste. El resultado lo que dice es que si usted nota que un determinante tiene una fila que es múltiplo de otra o una columna que es múltiplo de otra, automáticamente da cero. No hay necesidad ni de calcularlo. Y yo veo que esta columna es esta misma, pero multiplicada por menos uno. Entonces ni siquiera pierdo tiempo. O si quiere, perdes tiempo y lo calculas. El punto es que es evidente que esto da cero para cualquier X en R, el que a usted se le ocurra. No importa, aquí usted puede meter el X que quiera y se le cancelan las funciones. Por lo tanto, da cero. ¿Qué probaría entonces esto? Que por lo tanto, estas tres funciones son linealmente dependientes. Y ahí es donde está la esencia. Ahí es donde está la esencia de esta teoría, que es poder determinar si son dependientes o independientes solamente calculando determinantes. Aunque usted me diga, profe, esto le salió más largo que como lo probé hace rato. Sí, pero más largo, pero más mecánico. ¿Me entiendes? Es que no necesariamente algo más largo significa que sea más difícil. Esto es más largo, pero es mucho más mecánico. Uno va derivando, calculando determinantes. Nuestra conclusión es, entonces, por lo tanto, es que estas funciones, por lo tanto, son linealmente dependientes en R. Entonces, ese es mi resumen. Ese es mi resumen del por qué la importancia de este teorema. Y por supuesto, usted todavía puede tener una duda. Una duda, me dice, profe, ¿por qué es que ese teorema funciona? ¿Por qué ese teorema funciona? Y se lo voy a explicar aquí. Voy a insertar una página para explicárselo con algo que usted dice, qué bonito, qué bonito. No se me hubiera ocurrido justificarlo así. Porque a veces uno en ingeniería, el problema es que primero que a veces subestiman mucho a los estudiantes. A veces uno dice, no le demuestre porque son, no jodas. O sea, hay cosas que se pueden demostrar y los estudiantes de ingeniería son tan buenos o incluso a veces son mejores para entender algunos razonamientos formales. Eso lo digo, pues llevo muchos años de dar clases y uno tiene estudiantes de ingeniería muchísimos que son muy, muy brillantes. Entonces, mientras que sean detallitos que yo le puedo contar a usted, mejor. Vea qué fácil se lo voy a explicar. Ya aquí le enseñé entonces cómo se usa el teorema. Ahora, lo que voy a hacer aquí es tratar de justificarle a usted que usted me entienda por qué funciona. O sea, tratemos de hacer un poquito la demostración del teorema. ¿Por qué funciona el teorema? Y vea qué cosa más fácil. Ok, voy. Como el teorema lo voy a demostrar, entonces sí me voy a apoyar en la definición de dependencia e independencia lineal. ¿Y cuál es la definición? La definición es que tomo una combinación lineal del vector 0 en términos de las funciones que yo estoy determinando. Entonces sería alfa 1 por y1, alfa 2 por y2, y así consecutivamente hasta alfa n por yn. Y usted ahora se pregunta, esta ecuación vectorial, ajá, la pregunta que usted se va a hacer es, ¿la única solución? Pregunta, voy a ser un poco informal en la forma en que demuestro, pero bueno, es algo para ustedes, no es que estoy escribiendo un libro, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿la única solución? Es una pregunta. ¿La única solución para los escalares es que alfa 1 sea igual a alfa 2 hasta alfa n igual a 0 o no? La respuesta a esa pregunta es depende. Y vea qué fácil se lo voy a hacer. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a agarrar esta ecuación vectorial que tenés aquí arriba, esta. Y vas a hacer un truco, pero buenísimo. Usted se va a inventar un sistema de ecuaciones. Dice, profe, suave, suave, suave. Usted se va a inventar un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son los escalares. ¿Por qué? Porque lo que usted está dudando son si los escalares tienen que valer todos iguales a 0 o no. O sea, la duda no tiene que ver con las funciones. La duda tiene que ver con la unicidad de los escalares. Así que las incógnitas
son los escalares, los alfa 1 hasta alfa n. Entonces yo tengo aquí una primera ecuación que tiene n incógnitas. Las incógnitas son alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Y usted dice, profe, ¿y ahora qué vas a hacer? Me voy a inventar más ecuaciones. Y uno dice, ¿cómo se las va a inventar? Vea qué fácil. Le voy a decir, derive ambos lados con respecto a x esta. Entonces usted deriva, y dice, la derivada de 0 es 0. Bien. ¿Cuánto es la derivada de esta? Ya, profe, la derivada de esa es alfa 1 por y1 prima, más alfa 2 por y prima, más bla, 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 más alfa n por yn prima. ¿Y qué más? Vuelva a derivar. Entonces me queda alfa 1 por y1, segunda derivada. Alfa 2, y2, segunda derivada. Más bla, 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 hasta alfa n por yn, segunda derivada. Entonces, si yo le digo a usted lo siguiente, aquí está la esencia, póngale atención. Esto es un sistema que quiero que quede cuadrado. Quiero que quede cuadrado. Ya yo aquí gasté una ecuación. Si quiero que el sistema me quede cuadrado, ¿cuántas veces tendría que derivar? Ya derivé 2 veces. ¿Cuánto tendría que derivar? ¿Me ayudan ustedes? ¿Cuántas veces tengo que derivar en total? Si quiero que me quede un sistema cuadrado. Recuerde que cuadrado es la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Esto era un sistema cuadrado. ¿Cuántas veces tengo que derivar en total? ¿Cuántas veces? Alguien que lo intente. ¿Cuántas veces? O les voy a guiar un poco. Si alguien no tiene la respuesta, le voy a guiar un poco. ¿Cuántas incógnitas tengo? Recuerde que los incógnitas son los escalares. ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántos escalares? Alfa 1, alfa 2. N. Exactamente. Ok, tengo n escalares. Así que tengo n incógnitas. Así que yo quiero que aquí hayan n filas, n ecuaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces tengo que derivar? N-1. Sí, señor, correcto. ¿Por qué? Porque la primera no cuenta, ¿verdad? Ahí no hay derivada. n-1. Entonces voy a llegar hasta la derivada de orden n-1. Hasta la derivada de orden n-1. Más alfa n por la derivada de orden n-1. Y esto es un sistema, te lo voy a poner aquí, esto es un sistema de n ecuaciones, ajá, con n incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? Los escalares. Esas son las incógnitas, los escalares. Y usted tiene un resultado de álgebra lineal que decía que cómo me daba cuenta, vamos a tratar de sacarles eso a ustedes, cómo hacía usted en álgebra lineal, qué calculaba para saber si el sistema tenía solución única o infinitas o que no tenía solución, qué era lo que usted calculaba para un sistema cuadrado, qué calculaba para saber si tenía solución única, infinita. Dice Justin en el chat que el determinante, es correcto, Justin, la pregunta es el determinante de qué. Eso tenía nombre. El determinante de la matriz, agréguele el adorno. No sé si alguien recuerda la palabra. El determinante de la matriz asociada. El determinante de la matriz asociada. ¿Ok? El determinante de la matriz asociada. Entonces, si yo le digo a usted, dígame cuál es el determinante de la matriz asociada. El determinante de la matriz asociada, recuerde que lo formo con los coeficientes de las incógnitas. Pero si yo le digo a usted, aquí, si las incógnitas son alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, entonces, ¿cuáles serían los coeficientes? Es la gente que está acompañando a los escalares. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes en primera fila? Sería el y1, el y2 hasta el yn. ¿Cuáles son los coeficientes en segunda fila? Y1', Y2', así hasta Yn'. Sigo. Y aquí me quedaría el Yn-1, la derivada de orden n-1. Y esta es la derivada de orden n-1. ¿Sí? Y me dice, profe, pero eso es lo que usted definió como el gronskiano. Sí, señor.
El gronskiano es el determinante de la matriz asociada. ¿Y qué sabe usted de álgebra lineal? Escuche muy bien porque aquí es donde ya voy a cerrar la explicación. En álgebra lineal le dicen a usted que si el determinante de la matriz asociada es diferente de 0, el sistema tiene solución única. ¿Ok? Y que si el determinante más bien le da 0, entonces podían pasar dos cosas. O que no tenga solución o que tenga infinitas. ¿Verdad? Lo que pasa es que recuerde que aquí las incógnitas son los escalares. Y en los escalares que genera esta combinación lineal, nunca se puede dar la opción de que no tenga solución. Porque recuerde que en el peor de los casos, usted tomaría los escalares iguales a 0, que es lo que genera la definición de linealmente independiente. Entonces, este sistema, como es un sistema homogéneo, porque él está igualado a 0, se llaman sistemas homogéneos cuando están igualados a 0, los sistemas homogéneos siempre tienen solución. O sea, un sistema homogéneo o tiene solución única o tiene infinitas. Los sistemas que están igualados a 0, los sistemas homogéneos, nunca no tienen solución. Eso nunca pasa. Así que este sistema o tiene solución única o tiene infinitas. Entonces, ¿de qué depende de eso? Del determinante de la matriz asociada. Este determinante de la matriz asociada, yo lo puse como el gronskiano de Y1 hasta Yn. Y ahora aquí por álgebra lineal usted sabe que si el gronskiano es diferente de 0, el sistema tiene solución única. El sistema tiene solución única. Ajá. Y si el gronskiano es 0, el sistema tiene, como el sistema es homogéneo, entonces tiene infinitas soluciones. Ok, y pongan mucha atención. Si el sistema tiene solución única, lo que significa es que los escalares solo admiten una solución. ¿Cuál? Que todos ellos valgan 0. Que todos ellos valgan 0. ¿Ok? En cambio, si el determinante es 0, el gronskiano, el sistema tiene infinitas soluciones. Es decir, admite que todas sean 0, pero también admite otras combinaciones. Y al admitir otras combinaciones, significa que usted puede encontrar escalares que no tienen por qué ser 0. Por ese motivo es que si el gronskiano va diferente de 0, los vectores terminan siendo linealmente independientes, porque hay solución única para los escalares. En cambio, si el gronskiano es 0, hay la trivial, que es todos iguales a 0, más un montón más. Bueno, eso es la demostración exactamente de este teorema. Si el gronskiano es diferente de 0, las funciones son LI. ¿Por qué? Ahora, si yo le digo a usted, dígame en palabras sencillas por qué este teorema es cierto, usted me dice, profesor, esto es cierto, porque el gronskiano es el determinante de la matriz asociada a un cierto sistema. Si ese determinante es diferente de 0, el sistema tiene solución única. Y la solución única es que los escalares valgan 0. Y si los escalares valen 0, esa es la definición de ser linealmente independiente. En cambio, si el gronskiano da 0, significa que el sistema homogéneo tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, admite la trivial, que son todos iguales a 0, más otras. Y eso es la definición de ser linealmente dependiente. Por eso es que este teorema sirve. Y ahora la tarea suya es usarlo. A usted nadie en el examen le va a decir, demuéstrame este teorema. Yo se lo acabo de contar cómo justificarlo. Pero su deber es que si en el examen le dicen, saque si estas dos funciones son LI o LD, usted le calcula el gronskiano y hace esto. ¿De acuerdo? Pero tengo una pregunta. ¿Sí me lograron entender esa demostración? O sea, ¿sí me lograron seguir esa demostración bien? La lógica. ¿Sí la entendieron? Sí. Bueno, entonces, eso es el criterio del gronskiano, ¿ok? Entonces, dicho eso, ya tengo toda la teoría de dependencia e independencia lineal y en el siguiente video, o sea, en la siguiente clase, entonces voy a decirle cuál es la relación que tiene la solución de una ecuación diferencial con el gronskiano, qué relación hay, ¿de acuerdo? Eso lo dejamos para el próximo video.